Pam, pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. ¿Qué tal, amigos y amigas madridistas? Vamos, vamos, madridistas, bienvenidos un día más al vídeo de JR. Vídeo diario hoy jueves 15 de septiembre, un día después de ese partidazo de Champions aquí contra el Leipzig. Así que nada, bienvenidos, vamos a dar la vueltecita y vamos a entrar al interior. Cada vez que hace eso, me da un respeto, de verdad que digo, es que encima hoy que está lloviendo en Madrid, puede ser que se resbale y ¡pum!, se caiga. La gran pregunta del día de hoy, ¿subirán más riostras? ¿Completaremos esta semana o ya la semana que viene todas las riostras que faltan en el lateral oeste? Bueno, este fin de semana iremos al Civitas Metropolitano a ver ese Atlético de Madrid, Real Madrid, y luego hasta el 2 de octubre no tendremos otra jornada aquí en el Santiago Bernabéu, así que tenemos 2 semanas, ojo, un vestuario volando, pero literalmente, 2 semanas enteras, 2 semanas y pico enteras para poder disfrutar, seguir disfrutando de las obras del Santiago Bernabéu, aunque llueva, aunque nieve, aunque granife in the night, se va, me abandona. Oye, ¿veis ese hueco? ¿Veis ese hueco justo encima de la torre? Que está subiendo la ferralla hacia arriba. Y es que parece que el ascensor is coming, ¿eh? El ascensor, esa parte del ascensor en la torre, parece que dentro de poquito lo van a colocar, porque como ahí vemos están colocando paneles de encofrado en esas ferrallas que hay en la parte superior de la torre B, en este caso, y que en el día de hoy parece que veo a esos trabajadores en la zona, y es que todo indica que van a seguir trabajando en los accesos. Ya sabéis que este último arreón en las obras, pues esperemos que para el verano del año que viene ya esté todo acabado y solamente ya empezamos a ver luz al final del túnel. Pero de momento hemos vuelto con mucha fuerza, muchas ganas, veo muchas maquinarias, muchos trabajadores por todos los lados. Vamos a dar la vuelta de rigor y acompañadme. Bueno, desde aquí, a la que sufrió una parada cardiorrespiratoria el otro día en el partido del Cádiz-Barcelona, esperemos que esté todo bien. Un saludo desde aquí, desde Madrid, un abrazo muy grande. Esperemos que ya esté todo ok y todo correctamente y haya pasado ya ese problema. ¡Viva Cádiz y la madre que les trajo! Venga, nos asomamos, vemos ya toda la maquinaria totalmente instalada, acopiada, preparada para seguir subiendo material. Han traído aquí lo que parecen soportes de erizo. Lo siento por esos tembleques, es que estoy encima de la valla y obviamente no es fácil grabar así como estoy grabando, pero bueno, no os preocupéis porque intentaremos siempre estabilizar lo máximo posible. Aquí tenemos, parece que son soportes de erizo, esos soportes, esos nexos que colocan para colocar en un futuro la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Giramos la mirada y tenemos una pedazo de riostra, así que duda resuelta, parece que van a seguir colocando riostras. Aquí tenemos una, simplemente, y vamos a acercarnos por el otro lado porque parece que tenemos otra. Van a seguir subiendo al lateral oeste. De momento, 2 plataformas rectas o articuladas, no sabría deciros, que están aquí ya en la esquina de la torre B. Tenemos el suelo completamente pintado, ya sabéis, para visualizar los desniveles los días de partido, y vamos a seguir dando la vuelta. Vamos a ver qué nos ofrecen las obras en el día de hoy. Buenos días, Plaza de Lima, buenos días, Torre Europa. Y Effective Wonder, aquí tenemos una de las riostras que van a subir, aquí una, y aquí modo gran angular otra, que parece que viene la grúa torre hacia nosotros. No viene hacia nosotros, viene a por esta pedazo de riostra, porque aquí está el pedazo de crack en la zona. Está colocando las eslingas para equilibrar todo y que suba la riostra completamente bien. Vamos a esperar un poquito y foto para la miniatura. Ah, es que tenemos otra riostra allí. Tenemos otra riostra en la parte de Castellana. Madre mía, chaval. Tenemos 2 aquí, una aquí, otra allí y luego otra en esa parte de ahí. Pero no parece que vaya a subir riostras, va a subir un saquito de herramientas, por lo que parece, a las alturas. Madre mía, veo mucho movimiento en la parte superior de la torre C, ¿eh? Parece que están haciendo esos andamios para trabajar en la zona, justamente en esa parte del hueco del ascensor. Ese ascensor que va a haber en la torre B, en las torres, en este caso la torre B,
y que a día de hoy de momento no cuenta con ascensor. Sí cuentan con cintas mecánicas, con escaleras mecánicas, pero de momento con ascensor no. En estas semanas también aprovecharán para meterle un buen arreón a la parte de la estructura de la viga corona a su paso por la Torre B, donde hemos visto la instalación de las escaleras, esos accesos en el interior durante todas estas semanas. Y ahí vemos que tienen que seguir completando la parte superior, tienen que seguir colocando ese acero colaborante, como tenemos en toda la parte de Castellana, donde vamos a ver ahora desde los baños públicos que tenemos aquí en la Castellana. Así que ya sabéis, si queréis hacer pipí, caca o demás necesidades, esto es un baño público, así que si queréis utilizarlo, os dejo. Ayer me llevé un susto, porque estaba aquí en la esquina de la Torre B, justamente donde al lado del baño público, donde siempre ofrezco esta imagen, que es que ya sé que soy muy pesado, pero esto voy a seguir diciendo, lo dije en un principio y lo voy a seguir diciendo hasta que no lo arreglen. Lo sacaré en todos los vídeos. Ayer me pareció que estaba todo esto arreglado, pero no estaba arreglado. Lo que pasa es que me coloqué justamente un poquito más para allá y claro, con la grúa torre pues no lo veía bien, pero me llevé un gran susto, digo, no puede ser. Digo, ya han terminado de arreglar esa parte. Lo que decíamos anteriormente, tienen que seguir trabajando en la parte de la viga corona a su paso por la Torre B, que falta mucho por hacer, hasta incluso faltan algunas piezas que otras, y hasta incluso podemos ver que faltan todavía conexiones superiores en estos soportes verticales de las patitas de la araña a su paso por la Torre B, así que falta mucho, amigos, falta mucho. Vale, llegamos por Castellana. ¿Qué os pareció el partido de ayer? Sois madridistas, ¿verdad? ¿Visteis el partido o no visteis el partido? Os da igual, solo queréis ver las obras. Da igual, yo siempre lo voy a decir en este tramo de Castellana. ¿Qué tal os pareció el partido de ayer? A mí la segunda parte, hasta los últimos 15 minutos que se decidió el partido, la verdad es que podía haber pasado de todo, pero de todo. El Real Madrid pudo haber perdido porque la primera parte claramente se la llevó el Leipzig. Algunos dirán que tenemos suerte, que tenemos una flor en el culo. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. Llevamos 8 victorias consecutivas esta temporada. ¿Será por algo, no? ¿Será por algo o no? El caso es que 8 victorias, algún día nos tocará empatar o perder. Pero Valverde, para mí, el mejor de ayer, sin duda, Nacho el mejor de ayer. Valverde metió el gol, que abrió la lata. Luego Asensio metió un golazo. Pero para mí, el mejor de ayer, Nacho. Me diréis que no. Venga, llegamos aquí, Castellana. Parte de la Viga Museo, Viga Corona. Hoy el sol no nos entorpece demasiado porque está el día bastante nublado. Hasta hace un momento acababa de parar de llover. Y es que tenemos toda la parte de la Viga Corona, donde se escuchan muchas radiales, mucho trabajo en el interior. Pero yo creo que hasta que no entremos al interior no vamos a ver realmente lo que están haciendo. Bueno, hasta incluso a lo mejor en el interior no se va bien, no se va a ver bien. Lo que sí estamos viendo en la parte superior de la cubierta oeste, ahí vemos esas riostras que van a seguir colocando, me imagino que estas semanas, para terminar ya de completar todas esas riostras y poder seguir haciendo toda la instalación de la primera capa, segunda capa y demás en toda la parte curva de lo que es la cara externa de la fachada. Y está ahí la grúa torre y a lo mejor ha dejado una riostra, es lo malo, que no podemos ver lo que están haciendo desde aquí. Honduras, patria querida. Vamos, madre de estas. Bienvenidos a la esquina de la Torre C. Abandonamos poco a poco Castellana y llegamos aquí justo enfrente de la Torre C, donde vemos un montón de material. Ya sabéis que esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, es un corralillo que hace los días de los partidos para que la gente no pueda entorpecerse con los materiales, y lo delimitan de esas vallas blancas que ahora mismo no las tenemos, pero ya las han quitado para poder coger cuando quieran la maquinaria y las piezas que hay acopiadas en estos corralillos. Aquí tenemos esos paneles de encofrado que parece que van a llevar a algún lado para poder hormigonar. Tenemos un montón de piezas, también tenemos conexiones que van a seguir subiendo a la parte de los soportes verticales, donde ya sabéis que han alineado completamente todos los soportes verticales. Ahí tenemos la huella y el rastro de las orejetas, ahí tenemos uno completamente orientado ya correctamente, ahí lo vemos. Y donde seguiremos viendo todas estas semanas, todos estos días, la incorporación de estas conexiones entre los soportes verticales para en un futuro muy cercano, porque he de decir muy cercano, colocar las lamas in the night. Baby, no me llames que ya estoy ocupado. Arriba con el mostrenco, madre mía.
Bueno, seguimos. ¿Qué estamos viendo? Seguimos viendo más aislante en esa parte de ahí, lana de roca copiado. Ya sabéis que han subido un montón en la esquina de la Torre C y hasta incluso han colocado ya lamas. Y lo que me fijé ayer, que por cierto tenéis un vídeo en el día de hoy del partido de ayer, en el que vemos toda la parte del interior del estadio Santiago Bernabéu, donde se ve perfectamente la instalación de las lamas, unas zonas más opacas que otras, más translúcidas también, donde no hay lamas. Así que os invito a que lo veáis. Fijaos bien, porque también en esta parte de aquí, esa parte del techo de la Viga Corona, ya casi llegando a la Torre C, están colocando chapa también. Ahí lo vemos, al pedazo de crack, cómo está colocando chapa. Bueno, son dos cracks, bueno, en realidad son muchos cracks porque son todos de la misma obra, pero ahí vemos cómo están empezando a techar también esa parte de la Viga Corona a su paso ya prácticamente por la Torre C. Vamos a ver cómo están las plataformas, esas plataformas que han hecho de hormigón. Y como decíamos ayer, aquí tenemos el parking reservado ya con toda la maquinaria que se ha ido de fiesta, se ha ido a trabajar. De momento seguimos con el marcador totalmente inoperativo, está apagado. Y lo que decía, todo el parking reservado vacío, ya se han llevado la maquinaria, excepto esta plataforma. Vamos a ver cómo están las pedazos de plataformas de hormigón que han hecho, donde ya están totalmente fraguadas por lo que parece. Y ahí vemos cómo asoman esos anclajes para luego posteriormente, imagino, que colocar ese peso de la grúa. Pues imagino que, claro, todo apunta a que si han hecho las plataformas en el fondo sur y las demolieron y han hecho estas aquí, todo puede ser y tiene pinta de que van a colocar las grúas de las cerchas en este lado de aquí, pero veremos a ver, que estamos lejos del Santiago Bernabéu, ¿eh? Estamos muy lejos como para subir las cerchas desde aquí. Ya tienen que ser unos tirachinas, unas grúas imponentes y grandes. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora os digo que bienvenidos a la esquina de la Torre C, ya oficialmente in the night. Aquí vemos a nuestra derecha toda la Castellana, toda la parte de la Viga Museo y Viga Corona, y a nuestra izquierda vamos a entrar en esta calle lúgubre y sombría de Rafael Salgado. Os dejo este modo gran angular y nos despedimos de Castellana solo por hoy. Vamos a ver porque están colocando lamas en el fondo norte, pero bueno, ahora hablamos, no vamos a hacer spoiler de momento. Llegamos aquí a la esquina de la Torre C, ya entrando en Rafael Salgado. Vemos que siguen trabajando en la parte de los soportes verticales, haciendo el mantenimiento, corroborando de que esté todo genial, de que esté todo guay, para seguir colocando conexiones entre ellas. Ya sabéis que de momento solo han conectado esas tres piezas, perdón, en estos soportes verticales. Me imagino que en estas semanas veremos más actuaciones en estos soportes verticales. Y si antes lo decimos, antes ocurre. Mirad lo que están haciendo, subir una conexión. No me toques el pito, que no me toques el pito. Seguimos, ahí vemos cómo están subiendo esa conexión para colocar entre los soportes verticales que hay aquí en la esquina de la Torre C. Y Effective Wonder in the Night, aquí vemos cómo están subiendo la más en esta zona donde de momento no habían tapado. Y aquí vemos el Transporting con esos dos pedazos de cracks, colocando esas lamas ahora mismo en el fondo norte. Y parece que ha llegado un ejército de lamas, así que me da a mí que esta semana va a estar interesante. Va a estar muy interesante aquí en el fondo norte. Terminamos el directo in the night y mirad las lamas que han puesto. Parece que se les ha dificultado esa instalación de la última lama. Tenéis un directo aquí en el canal de JR para ver cómo han subido esas lamas. Mientras tanto han llegado dos camiones más de lamas in the night, lamas en su interior, donde ahora mismo la grúa Torre está descargando las lamas a la parte del suelo del fondo norte para seguir con la instalación en todos estos días, todas estas semanas, hasta el siguiente partido contra Osasuna el 2 de octubre. De momento tenemos la fachada norte así como estamos viendo ahora. Gracias a todos, muchas gracias por esos likes, gracias. Seguimos. Ale, hop. Venga, avanzamos, vamos dejando atrás esa pedazo de nube que nos está siguiendo desde todo el día, durante todo el día. Vemos que siguen avanzando en la instalación de las lamas en el fondo norte. Así es como va quedando en modo gran angular de la esquina de la Torre D, donde tenemos aquí bastante movimiento en estos soportes verticales, donde está una pedazo de plataforma trabajando en la zona. Ya están colocados todos los tirantes, todas las conexiones entre los soportes verticales. Y vamos a ver qué nos depara esta calle de Padre Damián. Vamos a ver si tenemos nuevas piezas, nuevas mega estructuras.
Avanzamos, avanzamos, madre de estas. Estamos aquí en la parte central de Padre Damián, justo en la parte central del nuevo edificio. Ahí vemos la barrigota que tiene que ponerse a hacer dieta sí o sí, porque lo digo yo. Vemos todos esos tramos de escaleras. Vamos a ver si han traído alguna mega pieza en la parte de la placita de Sagrados Corazones. De momento seguimos viendo láminas de grada prefabricada, poquitas, porque ya sabéis que por lo que vimos ayer ya parece que han completado todas las láminas de grada prefabricada en la parte nueva, grada nueva del lateral este, donde vemos ahí esas escuadras, esos travesaños que hay en la parte más cercana a la entrada al palco de honor, donde van a seguir subiendo en la parte superior. Eso indica una cosa, eso puede indicar una cosa, que han traído mega cordones y que los tienen preparados ahí para subir. Es más, ahí va una grúa, ojo, ojo, y es que mirad lo que tenemos ahí al fondo, mega trailer, y cada vez que veo una cabeza tractora así, es que tenemos mega piezas segurísimo de la vida, pero segurísimos de la vida. Así que todo cuadra en esta vida, todo cuadra, ya sabéis, hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Ahí tenemos toda la parte sur también, con esos tramos de escaleras totalmente instalados. Vemos ese torreón sur, donde ayer podíamos sacar imágenes desde estos balconcillos, donde desde estos balconcillos veíamos al Florentino Pérez, que me saludaba. También podéis ver el vídeo de reacción del partido, que también lo tengo subido en el canal. Y tenemos esta envergadura, esta pedazo de góndola aquí descansando en la puerta de acceso de los vehículos pesados. Así que tengo unas ganas de acercarme a la rotonda para ver qué narices han traído. Me han traído un olor a fideos o a cocido, yo no sé qué es, pero un cocidito, o una especie de guiso. ¡Qué hambre tengo! Llegamos a Sagrados Corazones, donde de momento vemos mucha maquinaria copiada. De momento no la han colocado en su sitio, o no la necesitan, y no vemos ninguna mega pieza en Sagrados Corazones, pero vamos a asomarnos por encima de la valla, nunca a través. Vamos a asomarnos para ver si han traído nuevas megapiezas. Y es que tiene que ser que sí, sí o sí, sí o sí. Vamos a asomarnos porque tenemos aquí material, Fijaros lo que tenemos aquí, que no es poco, y parece que están a punto de subirlo. Están ya los enganches preparados, esas conexiones preparadas. Y es que mirad la envergadura de estas megapiezas que han traído y que están ya totalmente preparadas para subir, Madre mía, flipando in the night. Lo que decía, está ahí las slingas totalmente preparadas. Me da a mí que la van a subir en brevas. Aunque bueno, siendo la 1:25, a lo mejor todavía no lo van a subir. Y se van a comer y después, justo después de comer, ¡zas!, lo suben. Vamos a sacar toda la parte del fondo sur y volvemos para acá para ver si lo pillamos. Vamos a acercarnos a la torre A, última parada antes de entrar al interior. Y vamos a ver si han traído algún soporte vertical. Ya sabéis que tenemos dos instalados en la parte de la torre A, justamente al lado del torreón sur. Y no tiene mucha pinta de que hayan traído hoy un soporte vertical nuevo, ya sabes, Medio Ambiente de Madrid. Lo que parece es que están colocando las grúas para dejarlas ya en posición de izado. Yo creo que mañana es posible que veamos ya un nuevo soporte vertical en esta esquina de la torre. Es que yo no consigo ver nada porque hay mucho material al lado de las vallas. Lo que sí consigo ver es que tenemos muchas lamas. Parece que vamos a terminar de cerrar ya por fin toda esta zona de aquí, en las lamas. Y vamos a ver por qué. Tenemos aquí otro ejército de lamas en el fondo sur. Tenemos en el fondo norte y en el fondo sur, ya sabéis, 2 semanas hasta el 2 de octubre. Tenemos aquí un montón. A ver, este se ha quedado empanado. Vamos, que han avanzado ya. Tenemos 2 semanas aquí completamente trepidantes en las obras del Santiago Bernabéu. Aquí están subiendo lamas, al menos preparándolas. Ya sabéis, ejército de lamas in the night tenemos aquí en el fondo sur. Vamos, vamos. También parece que han vuelto a recolocar estas grúas justo en la esquina de la torre A. Justo aquí en la parte del fondo sur parece que van a seguir subiendo estructura a la parte de las nuevas estructuras, nunca mejor dicho, de la parte de la torre A, donde ya sabéis que ahí va a haber un elevador de servicios. Y esperemos que dentro de poco siga creciendo. Ahí va, que me he metido ahí. Me he metido aquí. He metido el pie aquí. Y sobre todo a ver si ya empezamos también a ver cerrar con todos esos soportes para los soportes verticales, esos refuerzos que colocan en la parte inferior, para empezar ya también a ver envolver también en esta esquina de la torre A, que ya sabéis que esta es la más rezagada, es la única que no tiene soportes verticales. Tanto la torre B como la C como la D tienen los soportes verticales, y la que está más preparada, que diría yo, es la torre B, para que reciba ya las lamas en la esquina.
Pero aún así no voy a dejar de transmitir estas imágenes, de proyectar estas imágenes aquí en el canal porque me encantan. Esta es la mejor, esta es la fachada más bonita que hay ahora mismo a día de hoy, 15 de septiembre de 2022, en el Santiago Bernabéu. Así va a quedar todo nuestro estadio. Parece mentira, tío, es que se me cae la lagrimilla, se me cae la lagrimilla, pero parece mentira. Después de tanto tiempo grabando aquí, ya por fin empezamos a ver luz al final del túnel. Madre mía, tío, lo siento, tengo que cortar. Vale, ya me he recompuesto, amigos, ya estoy aquí de nuevo. Así que nada, os dejo esta preciosa imagen, todas las lamas del fondo sur. Ahora mismo empieza a salir el sol por fin, después de todo el día lloviendo y con nubes por doquier. Así que tenemos aquí todas las lamas del fondo sur y con esta imagen me despido del exterior y nos vamos para el interior. No te vayas, no zapes a ningún otro canal, quédate aquí conmigo y vamos a ver el interior del Santiago Bernabéu. ¡Vamos para allá! Pero qué tal, muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 15 de septiembre de 2022, el día después de haber jugado aquí contra el Leipzig, ese Red Bull Leipzig en el que ganamos 2-0. Vamos a ver qué es lo que están haciendo, qué traman en el día de hoy aquí en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver si están reparando o no están reparando el césped, así que quédate, dale a like y suscríbete. Aquí tenemos toda la parte del palco de honor totalmente lista. Aquí donde Florentino Pérez toma su mojito y su agua negra in the night. Y sobre todo ve ganar al Real Madrid todas las noches y tardes aquí en el Santiago Bernabéu. Por mucho que les escueza a los antimadridistas, pero es la verdad. Aquí estamos viendo toda la parte de tribuna, que de momento está todavía patas arriba. Siguen todavía estas lonas, estos diseños de la modo Champion, pero tienen que cambiarlo. Pero antes lo digo, y ahí vemos cómo lo están cambiando. Ya están cambiando los rótulos reversibles. En el primer anfiteatro ya han colocado prácticamente todo el primer anfiteatro. Mirad, desde la parte del fondo sur, ahí vemos todo ya totalmente cambiado, en modo Liga y en modo Copa del Rey. Aquí tenemos ya el primer anfiteatro revertido, esa parte de la primera fascia del primer anfiteatro. Ya sabéis que ha estado dando problemas el césped todas estas jornadas. Parece que se han abierto más calvas en la parte del terreno de juego y vemos muchísimos trabajadores trabajando en la parte del terreno de juego. Parece que, mira, tenemos hasta incluso un tractorcillo ahí al fondo. No sé exactamente cuál es su función, no entiendo del tema, simplemente sé de cómo va el canal de JR, pero ahí vemos cómo está funcionando. Parece que está una especie de alisadora, ¿no? Tiene una especie de apisonadora justo detrás del tractor. Bueno, lo que sí sabemos es que tenemos el terreno de juego súper mal de la muerte, y es que vamos a ver qué es lo que van a hacer estas semanas hasta el 2 de octubre, donde jugamos aquí contra Osasuna, que así digo el Osasuna y es Osasuna sin él. Vamos a ver si van a cambiar el césped, simplemente van a hacer servicio de mantenimiento como están haciendo prácticamente en muchas zonas del terreno de juego. Ya sabéis que ayer se jugó aquí, entonces ha sido deteriorado sí o sí. Se levantaban muchos sitios, había jugadores que se resbalaban y veremos a ver qué es lo que van a hacer. De momento vamos a aguantar un poquito, vamos a aguantar estos días, a ver si la semana que viene proceden a tener nuevos tepes de césped o si deciden manualmente tapar todas las calvas y volver a replantar. No sabemos cómo lo van a hacer, pero bueno, estaremos aquí al tanto en el canal de JR, por supuesto, de la vida. Ya han quitado todas las lonas en la parte de los palcos, donde los días de partido ya sabéis que ponen esas lonas azules que tenemos en pantalla. Simplemente están las lonas en la parte de las escaleras, pero en toda esa parte diáfana lo cubren con la lona azul, como ya bien sabéis, y que ya sabéis que una vez que termina el partido y vuelven las obras a funcionar, las vuelven a quitar. Y vemos que ahora mismo están todas las lonas quitadas, pero no tenemos trabajadores en la zona, tanto en la primera parte de la parte del primer anfiteatro del fondo norte como ahora en el lateral oeste. No tenemos prácticamente a nadie trabajando en la zona, en esos palcos, antiguos palcos que han sido demolidos completamente. Simplemente aguardan las escaleras, que las han respetado. Y sobre todo también tenemos la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ya tenemos esa lona también quitada, tenemos totalmente desalojada la lona y vemos como ya está la grúa. Tenemos hasta la grúa ya montada y todo esto. A primera hora seguro que estaba ya todo montado. Y tenemos ahí todo ya totalmente despejado para que siga entrando material al hipogeo y sigamos viendo evolucionar ese interior del
hipogeo para que todas esas bandejas que están colocadas ya en el terreno de juego, dentro de poquito, muy poquito, no esta temporada, pero sí la temporada que viene, las veamos ya meterse directamente, penetrarse en la parte del hipogeo, en el invernadero que está justamente donde pone Real Madrid, pues justo debajo de las letras del Real Madrid. De momento este año no lo vamos a poder ver, al menos esperemos ver el año que viene a principios, esperemos ver las pruebas de cómo meten los tepes del césped, no, el césped, las bandejas del césped al interior, Tiene que ser increíblemente alucinante cómo se meten al agujero, ese pedazo de agujero de unos 30 metros de profundidad que hay en la parte del lateral oeste, porque mucha gente que viene aquí al tour dice, pero ¿dónde se meten las bandejas del césped? Si aquí no hay ningún agujero, como dijo el chiringuito, por aquí por la grada batible, no, hay un pedazo de agujero allí que nadie se lo cree, nadie está al tanto de las obras, no, tenéis que seguirme más. El día que se vea cómo se meten las bandejas al invernadero va a ser flipante. De momento seguimos, grada batible completamente abierta, totalmente abatida hacia arriba, y vemos que tenemos muchos trabajadores en la parte del, del fondo sur, donde están metiendo mucho material al interior del Santiago Bernabéu, en este caso al invernadero. Ahí lo dejan acopiado, y luego la grúa de Aguilar que tenemos a nuestra derecha es la encargada de meterla al hipogeo. Tenemos también todos los palcos en la parte del primer anfiteatro también listos para proseguir los trabajos, totalmente las lonas quitadas. Vamos a ver también la parte superior, donde desde el mirador no lo podemos ver, pero tenemos que aprovechar para verlo, y de momento seguimos viendo esa zona totalmente vallada, ya sabéis, para los días de partidos, en el que nadie pueda acceder a esa zona. De momento no vemos ninguna evolución, ningún avance en ese sentido ni en esa zona. Vamos a fijarnos en el lateral oeste, en este caso vamos a la parte superior del cuarto anfiteatro, un poquito más arriba del cuarto anfiteatro, casi rozando con las riostras, donde vemos esa estructura del Skybar. La parte superior del lateral oeste, donde vemos que colocaron esas 3 plataformas, pero de momento no han continuado haciendo más cosas en ese lado. Han construido la estructura de ese Skybar que va a haber en el lateral de Castellana, pero de momento nada más, nothing more, como dirían los ingleses. Y ahí vemos cómo asoman ya las nuevas riostras que van colocando. Ahí vemos, esta es la nueva incorporación, ahí como asoma por la parte del agujero entre el Skybar, la viga corona y la cubierta. Ahí vemos cómo se asoma, y que van a colocar en todas estas semanas. Yo creo que van a terminar de colocar todas las riostras, y como hemos visto fuera, también hemos visto riostras esperando a izarse, así que lo más seguro que para cuando vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu, yo creo que van a estar todas las riostras puestas. Están aquí en serio con el césped, parece que están colocando las máquinas fotovoltaicas, estas máquinas que valen unos 150.000 euros, o es diferente, ¿no? Esta máquina no es la de... Estas no son las de siempre, Uy, que es diferente, y no sé de qué es esta máquina. Q50, y vemos el automático de la misma SGL, voy a buscarlo. Nada, lo único que veo es que las luces de crecimiento permiten el crecimiento del césped en toda la superficie durante todo el año, para aumentar la calidad del juego y la satisfacción de los jugadores, así como aumentar los ingresos. Parece ser que es una máquina, sí, son como las que tenemos aquí, son las que desprenden, pues bueno, simulan la luz del sol. Vamos a ver si en estas semanas consiguen recuperar el césped. Va a ser difícil, pero aquí ya sabéis que todo es posible en el Real Madrid. Los sueños se hacen realidad. Mirad para arriba, que caen judías. Aquí tenemos lamas subiendo a la parte de la esquina de la Torre C. Ya sabéis que lo dije ayer en el vídeo. Bueno, en realidad no he subido hoy el vídeo, pero lo dije ayer en el vídeo que realicé aquí en el interior de Santiago Bernabéu. Ya veis cómo se va volviendo más opaco toda esa esquina, y parece que veremos ya el siguiente partido de Liga, o el siguiente partido que se juega aquí, veremos toda esta zona totalmente opaca, donde falta este huequecillo todavía por completar, y que veremos evolucionar durante todos estos días / semanas in the night. Ahí vemos cómo asoman las lamas del fondo norte, y ojito porque mirad en el quesito del fondo norte con el lateral oeste. Ya sabéis que una excavadora arañó toda la parte de las paredes,
y ahora han colocado ferralla y hasta panel de encofrado, así que van a empezar a hormigonar. Parece que lo que han hecho ha sido reforzar todas las paredes de ese quesito. Venga, avanzamos un poquito más, vamos a la parte del mirador, esa parte donde nos podemos sentar ese culito enorme que tengo aquí de JR, donde vemos toda la parte de la U televisiva en el fondo sur, completamente instalada desde hace unas cuantas semanas. Vemos toda esa rampa donde acceden los camiones a depositar todos los materiales para meterlo por ese agujerito, ahí donde está el interior del hipogeo, donde me encantaría ir algún día, tío. Es que me encantaría tener una tarjeta de visita y poder estar ahí para poder ver qué es lo que están haciendo, tío. Sé que están con el tema de las pasarelas auxiliares a los laterales, pero y también con los pilares que sustentan las bandejas, pero poco más. Simplemente por las imágenes que va ofreciendo el Real Madrid, nuevo Bernabéu, podemos saber qué es lo que está pasando, pero de momento poco más, amigos y amigas. Vamos a sentarnos, vamos a ver toda la parte del lateral este y terminamos el vídeo, donde habéis visto que ya han llegado nuevas piezas para esa Bica Corona y que de momento vemos esta parte de aquí. Ya sabéis que podéis ver el vídeo en el que grabamos en el día de ayer de toda la parte del lateral este. Si queréis saber todo lo que está pasando en el interior de toda esta zona de aquí, tienes que meterte en mi canal, tienes que meterte en el vídeo que he subido esta mañana y podrás ver todas esas imágenes desde el interior. Hasta incluso hay veces que me moví en esa parte de ahí y se ve muy bien toda esta zona, hasta incluso esta zona del fondo sur donde estamos. Así que ya sabes, te puedes meter ahí sin ninguna duda y dejarme un like. Ahí tenemos toda la parte donde tenemos ya todas las láminas de grada prefabricada prácticamente listas, con ese toldo de la prensa justo debajo, y a la izquierda tenemos ese Skybar en el que siguen trabajando en la zona para hacer ese futuro bar en esa esquina de la torre, de donde vemos también la parte de la Bica Corona, que de momento ha llegado su beso en la parte inferior interior, pero en la exterior y la superior de momento aún no ha llegado. Esperemos verlo dentro de muy poquito. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid en las obras y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. ¡Hala Madrid!